Buenas tardes, estimados participantes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 2 de las asignaturas Análisis y Control de Procesos y Calidad y Productividad. En un primer módulo tuvieron oportunidad de conocer los conceptos fundamentales relacionados con el tema y en este módulo 2 vamos a conversar sobre tres temas muy importantes relacionados con el control de procesos, la calidad y por supuesto herramientas que nos sirven para obtener la satisfacción del cliente y que la empresa logre sus objetivos planteados. Vamos a hablar en esta oportunidad de tres temas, los cuales son, vamos a empezar con algunas herramientas de calidad, el control estadístico de procesos e indicadores de gestión. Bienvenida, Luisana. Gracias por compartir, por estar aquí esta tarde. Bueno, vamos a dar inicio. Las herramientas de calidad son un conjunto, ya ustedes lo vieron en el primer módulo, hablamos un ratico de eso. Son un conjunto de técnicas y métodos utilizados para identificar, analizar y medir y resolver, por supuesto, problemas relacionados con la calidad en los procesos, en los productos y en los servicios. Su objetivo principal, ¿cuál es? Bueno, asegurar que el cliente esté satisfecho y la mejora continua, que finalmente es lo que todos deberíamos buscar. Y son herramientas esenciales, ¿por qué? Porque pasa de tener la intuición de que algo debe cambiar a tomar decisiones, pero sobre bases reales, sobre datos y hechos. ¿Ok? La primera herramienta que vamos a conocer es el diagrama causa-efecto o espina de pescado. ¿Ok? Se le llama espina de pescado por el formato que tiene, es parecido a la espina, al esqueleto de un pescado. Es una herramienta de análisis, es una herramienta muy clara y sencilla que simplifica de manera visual todas las causas que desembocan en un problema. Vamos de conocer el problema y analizar y estudiar cuáles son las causas que lo producen para buscar soluciones. ¿Ok? Generalmente el diagrama causa-efecto se hace, ahorita vamos a ver un ejemplo, todas las causas que pueden generar el problema en que estemos estudiando se distribuyen en seis categorías. La categoría de mano de obra o las relacionadas con el personal, la categoría de métodos, incluyendo los procesos, protocolos, instrucciones que hay que seguir, la categoría maquinaria, todo lo relacionado con las máquinas o maquinaria que se utilizan en ese proceso, en el proceso que genera ese problema. Como cuarta categoría están materiales, los insumos, la materia prima. Quinto está la medición, que están los sistemas de inspección y control. Y una sexta categoría que está relacionada con el medio ambiente, el entorno, las condiciones externas y las condiciones que hay en el lugar de trabajo. Y una séptima categoría, que no todos la utilizan, es la de gestión, donde podemos incluir las causas que están relacionadas con el liderazgo, la planificación. ¿Ok? Entonces, este que ven a mano izquierda es el diagrama causa-efecto con las seis categorías mencionadas, ¿verdad? En donde va la cabeza del pescado es donde ponemos el problema que nosotros queremos analizar y donde en cada una de las categorías nosotros vamos a colocar, dependiendo de la categoría, cuáles son las causas que creemos que están relacionadas con ese problema. ¿Ok? Si vemos en la parte de abajo, vamos a analizar el problema bajo rendimiento estudiantil. Cuando yo lo estoy analizando, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes listen todas las causas que puedan ocasionar ese problema y después las clasifiquen según las categorías. ¿Qué pasa? Que dependiendo de quién hace el diagrama, se sugieren las categorías para que sean más simplificados y de mejor el análisis que se haga posterior a hacer el diagrama, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí, la persona que hizo el diagrama, pues le pareció importante colocar, por ejemplo, padres, estudiantes y profesores, pudiera estar en la categoría de personal,
pero como son causas diferentes las que mueven a un padre que las que mueven al estudiante, entonces las dividió. En el caso de los estudiantes, qué puede pasar relacionado con ellos para que ellos tengan un bajo rendimiento? Bueno, que no prestan atención en clase, que llegan tarde a la clase, que tienen una autoestima baja, no estudian como debe ser, que algunos tienen problemas de aprendizaje. Si las causas están relacionadas con los contenidos que ven los alumnos, entonces puede haber que tengan demasiado contenido o al contrario, que falte contenido, que los pensums sean obsoletos. ¿Ok? Va uno analizando dependiendo del problema que estamos planteando. ¿Ok? En el caso del diagrama de causa-efecto que está encima, el el problema es los accidentes de trabajo. En esta oportunidad son cuatro categorías: la referida a equipo, la referida personal, la referida a material y a las operaciones, ¿ok? O métodos. Entonces, si yo estoy analizando el por qué ocurren accidentes de trabajo y me voy a la categoría material, entonces yo digo que es porque hay materiales, trabajan con materiales de baja calidad, porque trabajan con materiales que son tóxicos. Con respecto a la categoría de personal, que falta supervisión, que hay demasiado estrés cuando se hace el trabajo y eso a veces no deja que la persona se concentre y hay accidentes, ¿verdad? No se colocan los equipos de protección. Entonces, la idea es ir desglosando cada una de las causas eh, que puede dar como consecuencia ese problema, ¿verdad? Se analizan y, por supuesto, se van buscando soluciones, porque la idea es que todas estas herramientas lo que busquen es mejorar el proceso, ¿ok? Aquí van a ver un, un diagrama causa-efecto donde se han considerado las siete categorías. ¿Ok? Nosotros hay un problema en un call center, los clientes no están satisfechos con la atención que se le da a ellos, entonces hay que analizar qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en el caso de el personal, ¿verdad? El personal no está capacitado, rota mucho y eso implica que no haya una buena atención, que no hay una falta de cortesía y de normas del buen oyente y del buen hablante, ¿verdad? Si no vamos a métodos, entonces es porque ellos tienen un tiempo de llamada muy restringido, entonces de golpe hablan muy rápido, medio atienden a la persona porque solo tienen un tiempo estimado para realizar la conversación porque no conocen los protocolos, no hay protocolos de atención, ¿verdad? O que, por ejemplo, existen, pero no están claros. Y justamente los procedimientos que están destinados a atender problemas como tal, porque muchas veces en esas llamadas no solo es problemas los que traen el cliente, sino alguna duda, alguna inquietud. ¿Ok? Con respecto a las máquinas, una de las causas es que el sistema de gestión, o sea, donde están todos los clientes, presenta fallas a menudo. Entonces, cuando yo estoy atendiendo a una persona y la persona me refiere a algo que pasó antes, no tengo como buscar esa referencia porque el sistema me falla, porque los equipos son muy lentos, porque los auriculares que usan los muchachos son de baja calidad. Entonces escucha a la persona, pero también escucha a su entorno. ¿Ok? Si el problema es de medio ambiente, entonces puede darse el caso de que el muchacho, las sillas las sillas en el sitio de trabajo donde los muchachos atienden las llamadas no son ergonómicas, que hay horarios de trabajo muy fuertes, que hay un ruido excesivo en la sala donde están todos, ¿verdad? Que la temperatura ni la temperatura ni la iluminación son las adecuadas para hacer ese trabajo. Todo eso influye en que haya una baja satisfacción en los clientes y entonces hay que priorizar cuáles, digamos, las causas más importantes de manera de irlas atacando y que cuando se vuelva a analizar ese proceso, entonces esa satisfacción de los clientes haya aumentado. ¿Ok? En el caso de la última categoría, que les digo que no todos utilizan, que es la de gestión,
está relacionada con, por ejemplo, con que este grupo de muchachos no tiene supervisores que sean líderes, que falta una visión de la calidad, de lo que quiere la junta directiva, los directores o los jefes, que sea la visión de calidad que quiere proyectar la empresa, ¿verdad? Que falta comunicación, o sea que no, el muchacho está atendiendo, pero no tiene sentido de pertenencia porque no sabe cuáles son los objetivos que se plantea la empresa. A ese tipo de causas es que se refiere la categoría de gestión. ¿Ok? Y la categoría de medición, pues está referida a cómo estamos midiendo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, no existen encuestas, no se le pregunta al cliente sobre sobre cómo estamos trabajando, ¿verdad? No se le hace seguimiento a casos importantes de reclamos, por ejemplo. Pocos indicadores, que es el último tema que vamos a ver. No hay indicadores que me digan, bueno, de tantos clientes que atendí, ahí resolvimos, por ejemplo, un 70% de los problemas, ¿ves? Entonces, todo eso hace que el problema persista y que debemos buscar una solución, ¿ok? Este es un ejemplo bastante completo que les puede servir de guía para resolver la actividad propuesta. Ok. Una segunda herramienta de calidad está referida a la hoja de verificación, que estoy segura que muchos han trabajado y que quizás no la conocen como hoja de verificación, quizás la conocen como checklist. Bueno, la hoja de verificación es un formato que está estructurado y diseñado ¿para qué? Para recopilar datos de manera sencilla, eficiente y sistemática, permitiendo que esa información pueda ser utilizada y analizada rápidamente. ¿Ok? Como no todos van a recopilar los mismos datos, pues no existe un formato único, depende de lo que ustedes quieran registrar, ¿verdad? Algunos quieren registrar cuántas veces se hace un proceso o un determinado paso dentro del proceso, entonces puedes registrar frecuencia, puedes registrar localización, puedes registrar mediciones y puedes también registrar qué tanto se están haciendo las tareas y entonces ahí se refiere al checklist. ¿Ok? Entonces, el checklist es parte de la hoja de verificación. Un checklist es una hoja de verificación donde nosotros no necesariamente registramos la frecuencia de un problema, sino que registramos las actividades tanto con sus características como en el orden correcto que se deban llevar. Entonces, ¿está diseñado para qué? Para que yo asegurar de que todos los pasos que genera ese proceso sean cumplidos y evitar esos olvidos que después nos hagan retrabajar, vamos a decirlo así. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de tanto de la hoja de verificación o de un checklist? El propósito es que nosotros formalicemos la observación. ¿Ok? No es ir y observar un proceso como tal, sino poder documentarlo y formalizar lo que estoy documentando. ¿Para qué? Primero porque de golpe cada quien hace el proceso como quiere, entonces lo voy a estandarizar. Y si ya lo tengo estandarizado, lo que quiero es probar que se estén llevando a cabo todas las actividades. Vamos a ver un ejemplo o dos ejemplos. El primer ejemplo está relacionado con una hoja de verificación en una empresa donde recibe material. Entonces ya está hecho todo el proceso de recepción de material, o sea, de recibir material. Sus parámetros son si contesto sí o no a esa pregunta que estamos haciendo, ¿verdad? Y hay una tercera columna donde simplemente se hace la observación. Por ejemplo, en la primera pregunta de esta hoja de verificación es que se recibió la totalidad de los artículos solicitados. Bueno, pues yo puedo contestar que sí, porque fue así, pero si es no, tengo que poner la observación a qué se debió que no recibí todo, ¿ok? Entonces, eso va haciendo que ustedes vayan teniendo, o la persona, un control de ese proceso y lo vaya mejorando, ¿ok? En la otro ejemplo de la hoja de verificación, es una hoja donde sirve para medir la frecuencia, fíjense. Están inspeccionando, ¿verdad? El llenado de bolsas de cacahuate o de maní.
Y entonces están viendo que el defecto A se recibió tantas veces, va haciendo un chequeo y va verificando y va anotando cuántas veces se recibió 12 veces. El defecto B, que no sé, que de repente sea que la bolsa está rota, fueron 6 veces y tal. A la final, si hacen el análisis de esa hoja de verificación, con el número de veces que el defecto tal o cual se presentó, pueden tomar decisiones al respecto y mejorar ese proceso. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo donde también los pasos están formulados en forma de pregunta, ¿verdad? Para responder sí o no y hacer la observación. Y también aquí está otros donde están verificando el estado de un colegio. Entonces, si existe un plano en la descripción del colegio, en la infraestructura del colegio, van anotando sí o no. Está relacionado con identificar los riesgos y amenazas a las que está sometida la infraestructura de un colegio, de un preescolar. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta hoja, muchas empresas la tienen lista para todos los procesos que se llevan, pero si no la tienen lista y hay necesidad de hacerlo, entonces es muy fácil hacerla porque ustedes la van haciendo en la medida de sus propias necesidades. ¿Ok? Ok, ahora viene otro diagrama importante que es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es un diagrama de barras donde se organizan los valores graficados de mayor a menor, de manera tal de poder priorizar cuáles causas generan un problema. Y está basado en la ley de Pareto que establece que el 20% de las causas genera el 80% de las consecuencias. Entonces, al organizar los datos de mayor a menor, nos damos cuenta que el problema, los problemas mayores lo causa solamente el 20% de las causas. ¿Ok? En este ejemplo, lo van a ver mucho mejor. El primer diagrama de Pareto está relacionado con el número de casos que se presenta en, eh, y está en el eje de las X, está visualizado, por ejemplo, atraso en la entrega, atraso en el transporte, producto dañado. Resulta que cuando hacen la graficación, la gráfica, son frecuencias acumuladas, ¿verdad? Lo que me interesa no es que sepan cómo armarlo, sino que lo sepan interpretar. En el caso este, solamente el atraso en la entrega y el atraso en el transporte me produce casi el 100% del problema. Los demás, por ejemplo, que esté el precio errado solamente es el 10%. Entonces, ahí pueden ustedes ir priorizando a qué causa debo tomarle más atención. ¿Ok? Ok. Ahora viene el diagrama de dispersión. Cuando estamos hablando de las herramientas, lo interesante es saber a qué se refieren y cómo interpretarlas, ¿sí? Solo en este caso, en el diagrama de causa-efecto, ni el diagrama de flujo y en la hoja de verificación las vamos a hacer. En los demás es una interpretación, ¿ok? Pero es importante que los conozcamos. El diagrama de dispersión me ayuda a identificar la posible relación que hay entre dos variables. Tiene el propósito de controlar el proceso y mejorarlo, por supuesto. Y resulta indispensable saber cómo se comportan esas variables, qué comportamiento, cuál de ellas, su comportamiento depende de la otra, ¿verdad? Se grafican en un eje X y se dice de dispersión porque los puntos se ven que se van como posicionando, ¿verdad? De acuerdo a la relación que tengan las dos variables que estemos graficando. Esas dos variables deben ser cuantitativas, o sea que yo les puedo asignar un número, ¿verdad? Y debe existir una razón, digamos, lógica para que yo interprete que una variable de ellas depende de la otra, ¿ok? O que existe alguna relación entre ellas. Vamos a ver el ejemplo. En el ejemplo, por ejemplo, también hay
Puede haber esa relación que existe entre las dos variables, puede ser positiva, puede ser negativa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en una empresa donde hacen un producto, están midiendo qué relación hay entre el espesor de la pieza en el tiempo de realizarla, ¿ok? De fabricación. Entonces se ve que mientras más es el tiempo de fabricación, más grueso es el espesor, o sea que la correlación es positiva. Pero en el caso tal de este ejemplo, donde están las dos variables que estamos estudiando, es el número de dispositivos de seguridad implementados entre el número de accidentes ocurridos, vemos que la correlación es negativa, lo que quiere decir que en la medida que aumentan los dispositivos de seguridad, los accidentes van disminuyendo, ¿ok? Aquí hay cuatro ejemplos de variables que puedan tener que tienen relación y al graficarlas vemos si es positiva, si es negativa, ¿ok? O si simplemente no tienen relación, es una relación que no puedo determinar. En los años de experiencia, por ejemplo, de un operador, están relacionados con el tiempo de producción. Mientras más veterano y con experiencia tenga un operador, quizás el tiempo de producción es menor, ¿verdad? El grado de pureza de un material, mientras sea más puro el material que estoy usando, el número de efectos del producto final debería ser menor, ¿verdad? Por ejemplo, en el área de contaduría, el número total de transacciones registradas en el mes, mientras más alto sea esas transacciones que yo debo registrar, más tiempo me tarda en hacer el cierre contable al final del mes. Y, por ejemplo, el número de trabajadores que construyen un galpón está relacionado con el tiempo de construcción. Mientras más trabajadores tenga, en la nómina, debería ser menor el tiempo para construir un edificio, una casa, bueno, dependiendo del ejemplo, ¿ok? Eso es lo que relacionado con el diagrama de dispersión. Ahora bien, con el diagrama de flujo, el diagrama de flujo es una representación muy importante, es una representación gráfica de los pasos y la secuencia de un proceso o un sistema. El diagrama de flujo utiliza un conjunto de símbolos que ya están estandarizados y que se conectan a través de flechas que nos sugieren cuál es la dirección del flujo de ese proceso. ¿Para qué hacemos un diagrama de flujo? Para visualizar de forma clara la secuencia lógica de un proceso de principio a fin, para identificar los cuellos de botella, los pasos que son innecesarios, donde hay puntos que yo puedo mejorar. Ahorita lo vamos a ver más claramente con un ejemplo. Para estandarizar y documentar procedimientos, no, sobre todo cuando yo capacito o quiero tener un proceso de referencia, ¿ok? O cuando llega alguien que necesito que se encargue de un departamento, si todos los procesos están levantados en un diagrama de flujo, es mucho más rápido hacerle la inducción a esa persona, ¿ok? Para facilitar también la comunicación y el entendimiento común de un proceso que sea muy complejo y que en donde participen muchas personas o muchos departamentos, ¿ok? Hay muchos tipos de diagramas de flujo, yo solo les coloco aquí los más importantes que son, bueno, o los más comunes, no los más importantes, los más comunes. Diagrama de flujo de procesos, el diagrama de flujo funcional y el diagrama de flujo de datos, ¿ok? Ok. Estos son los símbolos que les digo que ya están estandarizados. Hay muchos símbolos más, pero estos son, digamos, los que más se utilizan, ¿ok? Y al lado está cómo crear un diagrama de flujo en 5 pasos. Obviamente, la única manera de sentirnos cómodos haciendo un diagrama de flujo es haciéndolo paso a paso, ¿verdad? Y borrando y tachando, es la única manera, ¿ok? Se ve fácil, tampoco es difícil, pero hay que ponerle atención. El primer paso es definir el alcance del proyecto. ¿Por qué? Porque el diagrama de flujo tiene un inicio y un fin. Y acuérdense que hay procesos muy largos, pero que de repente yo solo voy a detallar una parte de ese proceso. Entonces yo debo delimitar ese proceso. ¿Cuál es el inicio y cuál es el fin? Debo identificar de manera cronológica cuáles son las tareas que se hacen en ese proceso.
o cuáles son los pasos de manera lógica que sigue ese proceso. Organizo esas tareas por tipo y por símbolo, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Dibujo el diagrama de flujo, ¿verdad? Y después lo que hago es hacer la secuencia lógica, confirmar que así sea y lo voy perfeccionando, porque al momento de que ustedes lo hacen se dan cuenta de repente que hay un cuello de botella o que falta una tarea o un paso que me facilitaría a mí el entendimiento de ese proceso. ¿Ok? Entonces, este cuadro que ustedes ven ahí no es el diagrama de flujo. Lo hice en función de que podamos identificar de manera clara lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a trasladar a la figura de diagrama de flujo. Entonces, vamos a estudiar el proceso de reclutamiento y selección de personal. El inicio es la detención de la necesidad de personal. O sea, la empresa decide que nos hace falta un personal, ¿ok? Entonces, como es el inicio, el símbolo es el óvalo y el nombre que le damos es inicio. Punto de partida es de la detención de la necesidad del personal. El segundo paso, o el primer paso en realidad, porque el primero es el inicio, es definir el perfil. Creo la descripción del puesto de trabajo, las funciones y los requisitos. Como es un proceso y involucra una acción, el símbolo respectivo es el rectángulo. El segundo paso es estrategia de reclutamiento. ¿Cómo voy a reclutar a las personas? Bueno, publico la vacante, ya sea dentro de la empresa o cuando hago reclutamiento interno, lo hago externo, lo hago a través de las redes, a través de los portales que tenga la institución. Sigue siendo un proceso, sigue siendo un rectángulo. Y todo va paso a paso y con una flecha que indica la dirección. Viene el paso de recepción de candidatos. Recibo a los candidatos, ¿verdad? Ya sea, recibo el currículum, ¿verdad? Del candidato, sigue siendo un proceso. Se supone que ahí en la recepción de candidatos hago el análisis y me pregunto, ¿el candidato cumple con los requisitos mínimos del perfil? Como estoy haciendo una pregunta, el símbolo es un óvalo y ese óvalo tiene que, perdón, un rombo. Tienen que tener cuidado porque todo rombo tiene sí o no, ¿ok? Entonces, me hago la pregunta. En el quinto, viene la aplicación de pruebas, las entrevistas iniciales. Es un proceso, viene siendo un rectángulo. La sexta, el siguiente paso es el candidato es apto para las pruebas y para las entrevistas, porque al principio fueron entrevistas iniciales, ¿sí? Si vuelve a ser una decisión, tengo que tener un rombo con las dos posibilidades. Si es apto para las entrevistas, sigue el proceso, si no, debe haber una flecha que me indique hacia dónde va ese no. Viene le hacen las entrevistas y verifican sus referencias, es un proceso, el símbolo es un rectángulo, y nos preguntamos si ese candidato es el mejor finalista para el puesto, es otra decisión. Sigue el proceso, oferta de empleo, negociación, es un rectángulo, proceso de contratación e inducción, es un rectángulo, y el nuevo empleado está integrado al equipo, hasta ahí llega el proceso, ¿ok? ¿Cómo represento esto que les he explicado en un diagrama de flujo? Aquí está. Iniciamos con ya para que se pueda ver aquí. Iniciamos con la detención de la necesidad del personal, es un óvalo. Se define el perfil, se definen las estrategias de publicidad de la vacante, ¿verdad? Y se reciben los candidatos. Se pregunta, empiezo a analizar los candidatos. Ajá, ya, un minutico. Empiezo a analizar los candidatos y dices, tengo que hacerme la pregunta si cumple los requisitos mínimos. Si los cumple, si sigo al siguiente paso, que es que aplico las pruebas y hago las entrevistas iniciales, ¿verdad? Pero si no, tengo que buscar la manera de no dejar eso en el aire, sino que contesto que no, descarto y voy al otro candidato, ¿verdad? Y en ese momento, para ese candidato termina ese ciclo. Pongo fin, ¿ok?
Si es sí, continúo, aplico las pruebas, entrevistas iniciales. ¿Ese candidato es apto? Si es apto, sigo con el proceso, que es hacerle las entrevistas profundas, verificar las credenciales, ¿verdad? Y vuelvo a preguntar, ¿es el mejor finalista? Sí. Entonces, le hago la oferta de empleo, negocio con él lo que tenga que negociar, el horario, el salario, lo contrato, le doy la inducción y termina el proceso, ¿verdad? Cuando yo me hice la pregunta de que si el candidato es apto, digo que no, entonces me refiero al uno, que es cuando yo descarto. Si cuando hice la pregunta es el mejor finalista, digo que no, también me voy a ese símbolo que es un círculo, es un conector y debo llegar al conector que también descarto a ese candidato. ¿Ok? Fíjense que lo mismo que yo hice allá está transformado en el diagrama de flujo con los símbolos que ya están establecidos para el diagrama de flujo. ¿Ok? Ok. Ahora bien. Vamos al segundo tema. Estoy cada ratico viendo el reloj porque me da nervio que no vaya a alcanzar el tiempo. Bueno, en el control estadístico de procesos lo que necesito es que sepan que hay una manera de controlar el proceso. ¿Y en qué consiste este control estadístico de proceso? Consiste en medir las características de un producto, compararlas con lo que ya está establecido de fábrica o lo que estableció el cliente, y si existe inconsistencias y conformidades, debemos hacer las actividades, las acciones correctivas para que esto no se vuelva a presentar. En otras palabras, el control estadístico de procesos es una metodología que nos permite monitorear un proceso usando herramientas estadísticas, ¿sí? Para determinar que el proceso está dentro de los límites esperados de variación. Su objetivo es pasar de una eh, inspección reactiva al final, cuando ya tengo el producto, eh, y que aparece con defectos, hacerlo una gestión proactiva de manera tal que yo voy monitoreando el proceso y estoy viendo que no se produzcan y lo que se produce lo corrijo a tiempo, ¿sí? La idea es que yo entienda y gestione la variación que hay, ¿verdad? En los límites que yo he establecido y por supuesto no eliminarla, porque la variación está en todo lo que nosotros hacemos, ¿ok? Entonces, el uso del control estadístico nos va a permitir primero, nos va a permitir tres cosas: que el proceso esté en control, eso significa que la variación del proceso es aleatoria, está producida por alguna variable común que no afecta tanto el proceso. Nos puede decir también que el proceso está fuera de control y es donde nosotros debemos atacar y se llama variación que no es aleatoria o que es debido a causas especiales o que el proceso está en mejoría, ¿verdad? Como resultado de los análisis que yo hice de ese proceso. Entonces, se entiende entonces que la variación está referida en dos categorías. La primera, o sea, cuando hablamos de variación, es un cambio que ha tenido la característica que yo mido, por ejemplo, la temperatura, la presión, etcétera, ¿verdad? El tamaño, ¿verdad? Que varía y puede variar de acuerdo a dos categorías. La primera es la variación de causa común o aleatoria. Es una variación normal que forma parte del proceso y son tan pequeñas que no le damos importancia porque no nos afecta tanto el proceso, ¿verdad? Y podemos decir que el proceso está en control. Cuando la variación está referida a una causa especial es porque hay algo anormal que ha pasado que hace que el proceso esté fuera de los límites que yo establecí. Entonces debemos identificarla y eliminar esa causa especial. ¿Para qué? Para que el proceso vuelva a su estado, a estar en control, ¿ok? A ser estable. Generalmente las variaciones por causas especiales se deben a materia prima, mano de obra, medio ambiente, métodos de medición, métodos de producción, maquinaria. Son las mismas categorías que analizamos en el diagrama causa-efecto. ¿Ok? Esta es la representación del gráfico de control, ¿verdad? Donde se establecen límite superior, límite inferior y el límite de control central. Si cuando yo grafico
los puntos están dentro de este límite de control superior e inferior, de manera natural, puedo decir que el proceso está estable. Pero si uno de los puntos o varios puntos se salen, están por encima del control superior o del límite o por debajo del límite de control inferior, ya hay una alerta. ¿Ok? Les repito que no quiero que hagan el diagrama, solamente que estén claros de que algo pasa, ¿verdad? Y que debemos estudiar las causas del por qué pasa. Porque para llegar a este gráfico de control, bueno, hay que hacer una serie de, como es una herramienta estadística, hay que hacer una serie de tomar un registro de datos, tabularlos, ¿sí? Aplicar unas fórmulas para llegar finalmente a lo que es el diagrama de la gráfica que estamos viendo. Que estamos viendo, por ejemplo, en este caso, donde después de hacer todo ese procedimiento estadístico, vamos a ver que estamos evaluando el porcentaje de errores que tiene algo, una pieza, en un lote. En el eje de las X está la fracción defectuosa, ¿verdad? Y en el eje de las Y está la fracción defectuosa, en el eje de las X está el número de la muestra. ¿Qué pasa? Que si observamos bien, los límites están superior e inferior están en rojo y el límite promedio o la línea central está en negro, ¿verdad? Muchos están dentro de los límites establecidos, pero algunos se salen. Entonces, lo que hay que evaluar en ese momento es, por ejemplo, en el número el lote de la 12, número 12 se salió del límite. Entonces, ¿qué pasó? Hay que estudiar cuándo se hizo ese lote, ¿verdad? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes eran, por ejemplo, los operarios? ¿En qué tiempo se hizo? Si se hizo de día, si se hizo de noche, de manera tal de poder llegar a las causas que lo originaron y corregirlo. ¿Ok? En el caso del otro gráfico de control, están evaluando el nivel de CO2 que tiene un gas. ¿Sí? Lo que se permite está dentro de entre el verde, el azul, que es la línea central, y el rojo. Pero fíjense que muchos se salieron. Sí, mucho del promedio se salió en determinados días del mes de septiembre, que fue cuando se hizo el estudio. Entonces, es lo mismo, hay que ir y revisar qué pasó. De repente el operario era inexperto, de repente fíjense que pareciera que si el día uno lo atribuyo yo al lunes, ya el fin de semana 6 y 7 se sale de control, puede ser que los operarios que utilizan los fines de semana son inexpertos, ¿verdad? Que han trabajado, de repente es el mismo operario de lunes a domingo, porque trabaja 7 por 7 y entonces ya el fin de semana está agotado. O sea, hay que ir buscando las causas que han originado eso e irlo corrigiendo sobre la marcha. ¿Ok? Como tercer tema del día de hoy, vamos a hablar de los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión es una medida que se utiliza para evaluar el desempeño de un proceso, un área o la organización completa. ¿Para qué nos sirve? Nos sirven para diagnosticar si tenemos un problema, tomar decisiones, o sea, decidir qué debemos corregir o qué debemos mantener y hacer un seguimiento, o sea, saber si la acción que tomamos funcionó o no. Los indicadores de gestión son fundamentalmente información, es decir, ellos agregan valor, no solo datos. Es por ello que deben cumplir con ciertos atributos de información como que deben ser de atributos de exactitud, de forma, de frecuencia, de extensión, de origen, de temporalidad, de relevancia, de oportunidad e integridad. Los indicadores no podemos tomarlos como fines, sino medios para lograr los fines planteados. Entonces, la esencia de un indicador es que sea mi guía y mi apoyo para el control de las organizaciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creamos un parámetro, nosotros tenemos, perdón, cuando nosotros queremos especificar los indicadores, debemos cumplir con ciertos parámetros. Tenemos que hablar de la composición. Bueno, el indicador va a tener nombre, va a tener una fórmula, va a tener unidades, ¿sí? Va a haber un glosario de términos, ¿ok? Va a tener una naturaleza.
Los indicadores pueden ser de eficacia, pueden ser de eficiencia, pueden ser de productividad. ¿Ok? Tienen que tener una vigencia. Pueden haber indicadores que son temporales y pueden haber unos que siempre utilicemos, o sea, que son permanentes. El nivel de generación, ¿dónde se genera esta información? ¿Sí? Entonces, ¿quién va a recoger a qué nivel de organización estamos trabajando donde se recoja y se consolida el indicador? Ese nivel de generación corresponde a qué nivel de la organización, ¿ok? Un nivel directivo, nivel operativo, ¿ok? Dependiendo de para qué lo estamos usando. Debe haber un nivel de utilización, o sea, se refiere a qué nivel de organización va a utilizar lo que me indique lo que me ofrezca ese indicador para tomar decisiones. Y también debe haber un valor agregado, o sea, se refiere a la calidad y oportunidad de las decisiones que yo tome a partir de la información que ese indicador me dé. ¿Ok? Entonces, como les dije anteriormente, todo indicador, o sea, hay tres maneras, la clasificación general de ellos es, hay indicadores de eficacia que responden a la pregunta, ¿hicimos lo que teníamos que hacer? O sea, ¿logramos el objetivo? Hay indicadores de eficiencia que responden a la pregunta, ¿lo hicimos bien usando pocos recursos? Estamos hablando de eficiencia o productividad. Ahí entra la palabra productividad. Y estamos hablando de indicadores de calidad cuando respondemos a el resultado es bueno. Entonces, estamos satisfechos, es perfecto. A eso se refiere, ¿ok? Para que tengamos una idea de qué es un indicador, entonces vamos a ver la siguiente lámina. Cuando hablamos de un indicador, estamos hablando de una razón, es decir, un numerador y un denominador. Cuando queremos, por ejemplo, ver qué tan eficiente hemos sido en las ventas en un tiempo determinado, por ejemplo, en un mes, entonces hacemos la razón esta que estamos presentando. El número de clientes que compraron entre el número de clientes que yo visité por 100, de manera tal de que me pueda dar de manera porcentual cuál es la eficacia de ese vendedor, ¿verdad? Relacionando el total de visitas que él hizo, pero cuántas de esas visitas que yo hice como vendedor fueron efectivas, me compraron el producto que yo estaba ofreciendo, ¿ok? También, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿qué nivel de aprobación tienen los estudiantes? Entonces, presentaron 100 estudiantes, pero solo aprobaron 50. Entonces, eso me dice que un 50% aprobó la prueba y bueno, puedo detectar o puedo inferir qué causas pueden haber determinado el resultado de ese indicador. Si yo quiero ver qué eficiente fui en las visitas, entonces yo digo, yo planifiqué durante la semana tantas visitas, pero realmente cuántas hice. Entonces, ¿qué tan efectivo fui? ¿Ok? ¿Qué tan eficiente fui? Si yo quiero saber a ver, ¿qué tanto cumplí con los despachos? Entonces yo programé que en esta semana iba a haber 75 despachos y resulta que cuando termina la semana solo hice 25 despachos, ¿ok? Solo entregué a tiempo tantos. Eso también me va a dar información. Y bueno, por último, uno relacionado un poco con los costos. Entonces, yo quiero saber cuál es el índice de rendimiento de mis costos. Entonces, costo del presupuestado del trabajo sobre el costo real del trabajo por 100. Me va a decir qué tan cerca o a ver, qué grado de rendimiento tuve en los costos que yo establecí. ¿Ok? Entonces, fíjense, por eso es que dice que no solo es un dato, no es, por ejemplo, en el caso de aprobación de pruebas, no solo es 50% aprobaron, pero ¿qué hago yo con ese 50%? Pues tengo que analizarlo, ¿verdad? Tengo que dar, eso me debe dar un valor, un valor agregado para yo poder corregir lo que está pasando, de manera de ser eficiente, ¿sí? De ser efectivo y de ser productivo, ser de calidad, ¿ok? Que de eso es lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, fíjense, yo les traje un ejemplo práctico, lo relacioné con el IECID de manera tal de que pudiéramos verlo de manera
más fácil, ¿ok? Y uno igualito, por supuesto, con otros indicadores que ustedes van a resolver en la actividad que les puse. Entonces, el ejercicio práctico se llama la gestión de calidad en el IESIC. Entonces, la institución como tal busca mejorar su prestigio y asegurar su sostenibilidad tanto financiera como académica. Entonces, ellos se van a enfocar en tres áreas, en ver, en disminuir la tasa de abandono de los estudiantes, especialmente en los primeros años, en garantizar la calidad del docente y de investigación y la eficiencia de la infraestructura, o sea, el uso de los recursos físicos, aulas, laboratorios, etc. Entonces, en función de ellos, nosotros vamos a proponer 6 indicadores de gestión. ¿Qué deben contener ese indicador? Bueno, debe contener un nombre, como el que les puse antes, nivel de aprobación de pruebas, la fórmula de cálculo, el número de estudiantes que presentaron, el número de estudiantes que aprobaron entre el número de estudiantes que presentaron la prueba, ¿ok? Y vamos a decir si es un indicador de eficacia, si es de eficiencia o de productividad o es de calidad, ¿ok? Entonces, estoy segura que si entienden este ejercicio, pueden realizar el que les puse en la actividad, ¿ok? Entonces, miren, vamos a generar los indicadores. La universidad quiere disminuir la deserción, el número de muchachos que abandonan, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen ellos? O sea, ¿qué hago yo? Bueno, establezco un indicador. El indicador se llama tasa de deserción. La fórmula es el número de estudiantes desertores, ¿verdad? En este semestre que estamos, entre el número total de inscritos en el 2025, o sea, en el anterior. Porque si en el anterior hubo 100 alumnos, ¿verdad? Y en este no están, de esos 100 alumnos, hay 20 que no se inscribieron, yo puedo determinar la tasa de deserción que tiene la universidad, o por lo menos que tiene la universidad en este momento, ¿ok? Entonces, ¿qué tan eficiente fui al mantener a esos muchachos o que desertaran esos muchachos de la universidad? Entonces, es un indicador de eficacia porque ¿qué tanto logré lo que yo quería? ¿Ok? Por ejemplo, otro indicador, porque ellos quieren saber lo de la infraestructura, entonces yo pongo porcentaje de uso de aulas y laboratorios. Entonces, puedo usar cuántas veces utilicé la infraestructura, ¿verdad? Entre el número total disponible que tengo. Eso me va a dar qué tan eficiente fui usando el recurso de infraestructura determinado por las aulas y el laboratorio. ¿Ok? Es un indicador de productividad y me demuestra lo eficiente que fue la infraestructura para los procesos que se llevaron a cabo. El tercer indicador es la calificación de la evaluación docente. Entonces ¿cuál fue la puntuación promedio obtenida por los docentes cuando hice las encuestas estudiantiles y cuál fue la máxima puntuación posible? Si la máxima puntuación posible es 20 y el promedio que obtuvieron es de 15, eso me va a determinar un número que me va a decir qué nivel de calidad tengo, ¿verdad? Entre mis docentes y puedo mejorar, ¿ok? El cuarto indicador que que generamos nosotros en virtud de lo que quiere la universidad es la productividad de publicaciones científicas. El indicador está dado con el número de artículos que se publican en las revistas entre el total de profesores a tiempo completo. Eso nos va a decir qué tantos profesores, si somos 20 profesores y solo hubo 10 publicaciones, quiere decir que la mitad de los profesores no publican. Entonces debo incentivar a que esos profesores participen en esa actividad. Entonces eso me va a dar qué tan productivo soy en eficiencia académica. Ajá. Otro indicador es que la tasa de empleabilidad del egresado. Quiero saber qué tanto el número de muchachos que salen, que se gradúan de la institución, están trabajando. Entonces yo pongo el número de graduandos que tienen empleo un año después de graduarse entre el número total de graduandos de esa promoción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es
Tengo que siempre el denominador debe ser el que abarca más, ¿ok? Entonces, si en esa promoción que yo quiero, que yo estoy estudiando, por lo menos la última, fue de 100 alumnos, 100 graduandos, y digo que después de un año, de esos 100 hay 80 que están trabajando, pues el impacto que ha tenido la universidad es importante. He sido eficaz. La universidad ha sido eficaz en ese aspecto. Y por último, la tasa de interacción en foros. Yo quiero saber qué tanto participan los muchachos en los foros, ¿verdad? Qué tanto han sido de calidad las herramientas educativas, que es el foro, en el aulas virtuales. Entonces, digo, ¿cuál es el total de estudiantes en asignaturas que el profesor utiliza el foro y cuántos estudiantes participaron en ese foro? Obviamente tengo que limitarlo por ejemplo, al semestre pasado, ¿ok? Entonces, eso me va a dar el número si ninguna son, por decir, 25 materias que utilizaron el foro, o sea, va a haber 50 estudiantes que hay en esas materias que el profesor utilizó la herramienta foro y el número de participantes que utilizó esa herramienta fueron de 5, entonces no, esa herramienta no está siendo del agrado del alumno. Entonces tengo que ver o hacerla más atractiva, ¿verdad? O cambiar a otra que de repente el alumno sí va a utilizar y sí me va a aumentar la interacción que podemos llevar a cabo en las aulas virtuales. ¿Ok? Entonces, fíjense, este ejemplo nos da a entender que de acuerdo, voy a volver atrás, de acuerdo a las áreas que la persona o la institución se plantee, podemos generar los indicadores a que hubiera lugar con las características que les estamos pidiendo, que es el nombre, la fórmula y clasificar eh, qué tipo de indicador es, si es de eficiencia, si es de eficacia o es de calidad. ¿Ok? Ok, este fue el tercer tema. El primero, las herramientas de calidad. El segundo, el control estadístico de procesos. Y por último, los indicadores de gestión. La actividad relacionada con el tema, con estos tres temas del módulo 2 son casos prácticos. ¿Ok? Ustedes van a desarrollar un diagrama de flujo, un diagrama espina de pescado, van a hacer una hoja de verificación y propia del trabajo que ustedes realizan, cada uno de sus trabajos, van a generar unos indicadores, van a interpretar unos planteamientos, va a ser prácticamente de lo que hemos hablado, ¿ok? En una en una parte de la tarea está interpretar un gráfico, no un gráfico, los datos, y ahí dice, nota. No necesito el gráfico de control. Simplemente con el cuadro que yo les doy, ustedes me van a decir si el proceso es estable y qué pudo haber pasado. ¿Ok? Lo que necesito es saber si sí llegan a interpretar lo que puede pasar, porque son procesos conocidos por ustedes. ¿Ok? No es algo que ustedes no conozcan, sino procesos conocidos por ustedes y que ustedes pueden inferir que pudo haber pasado. ¿Ok? Bueno, espero que haya sido de su agrado y productiva la información dada. Recuerden que cualquier duda e inquietud pueden comunicarse conmigo a través del aula virtual y que con mucho gusto yo contestaré eh, a sus inquietudes y preguntas. ¿Ok? Muchas gracias y feliz tarde.